En el corazón del poderoso imperio sorabiano, miles de alienígenas se congregaron en el gran salón de las estrellas. Los gobernantes, guerreros y nobles más importantes de distintos planetas acudieron para presenciar un evento especial. Esperaban ver una gran victoria, un anuncio real o una nueva alianza. Pero, en cambio, se encontraron con la risa de una joven alienígena que permanecía sola en medio del salón. Su nombre era Lyra, y durante la mayor parte de su vida la habían tratado como si no importara. No tenía una familia poderosa que la respaldara, ni un ejército que la protegiera, ni un título especial que pudiera salvarla del cruel mundo que la rodeaba. Los nobles alienígenas la veían como un fracaso, alguien que no tenía cabida entre la gran gente de la galaxia. Los gobernantes de Soravia creían que toda persona solo tenía valor si podía aportar poder, riqueza o influencia. Lyra no poseía ninguna de esas cualidades. Era callada, dulce y diferente a los demás. Por ello, muchos la consideraban débil. Jamás intentaron comprender su dolor. Solo veían lo que querían ver. Esa noche, los líderes tomaron la decisión más cruel. Anunciaron que Lyra sería entregada a un explorador humano recién llegado del lejano planeta Tierra. Por un instante, la sala quedó en silencio, y entonces miles de alienígenas estallaron en carcajadas. Se rieron porque los humanos eran considerados extraños en la galaxia. Muchas razas alienígenas creían que los humanos eran demasiado emocionales, demasiado blandos y demasiado simples para sobrevivir entre civilizaciones avanzadas. Para ellos, entregar a Lyra a un humano era la broma perfecta. El gobernante supremo de Soravia sonrió y dijo que el humano finalmente comprendería lo que se sentía al recibir algo inútil. La multitud rió aún más fuerte, esperando que el humano se enojara o se avergonzara. Querían ver a Lyra rechazada una vez más. Pero nadie notó el dolor en sus ojos. Lyra ya había experimentado años de rechazo. Estaba acostumbrada a que la miraran como si no valiera nada. En el fondo, había dejado de esperar que alguien viera su verdadero valor. Creía que tal vez toda la galaxia tenía razón sobre ella. Entonces se abrieron las puertas del gran salón. Un hombre entró en el interior. Su nombre era Daniel Carter, un joven explorador de la Tierra que había viajado más allá del espacio conocido. No llevaba armadura real, ni portaba un arma poderosa. Solo vestía un sencillo traje de exploración y miraba con serenidad a los miles de alienígenas que lo observaban. Los gobernantes esperaban que se riera, esperaban que se negara, esperaban que dijera que lo habían insultado, pero Daniel hizo algo que sorprendió a todos. Caminó hacia Lyra. El salón quedó en completo silencio cuando él se paró frente a ella. Por primera vez en muchos años, alguien la miró directamente sin odio, miedo ni decepción. Daniel no veía a un extraterrestre inútil. Vio a alguien que estaba solo. Vio a alguien que había resultado herido. Y vio en él a alguien que merecía respeto. Lyra no podía comprender su reacción. Se había preparado para otro momento cruel, para otra persona que le daría la espalda. Pero este hombre era diferente. Daniel extendió lentamente la mano y dijo que ningún ser vivo debería ser tratado jamás como una broma. Esas sencillas palabras lo cambiaron todo. La multitud dejó de reír. Los gobernantes parecían confundidos, porque esperaban un ser humano débil. En cambio, vieron a un ser humano dispuesto a enfrentarse a toda una galaxia por una mujer olvidada. Pero lo que nadie sabía era que Lyra guardaba un secreto oculto durante generaciones. Un secreto que los gobernantes de Soravia temían más que cualquier arma. En lo más profundo de su linaje se encontraba la marca de una antigua dinastía real que desapareció hace miles de años. Una dinastía que en su día unió a toda la galaxia. Una dinastía que podría regresar. Y las mismas personas que regalaron a Lyra en broma estaban a punto de descubrir su mayor error. Porque no le dieron una mujer sin valor a un ser humano. Le confiaron el futuro de la galaxia a alguien que la protegería. Tras abandonar el gran salón de Soravia, Daniel embarcó a Lyra en su pequeña nave de exploración y emprendió un viaje hacia los mundos exteriores.
Lyra permaneció en silencio durante todo el viaje porque estaba esperando el momento en que el humano mostrara su verdadera naturaleza. Ella creía que la amabilidad no era más que un engaño, porque todas las personas que le habían prestado atención antes habían acabado haciéndole daño. Pero Daniel nunca la trató como un premio o un regalo, la trató como a una persona que merecía respeto. Por primera vez en su vida, a Lyra le dieron una habitación donde podía dormir sin miedo, y comida que se le proporcionaba sin condiciones. Ella no entendía por qué un ser humano ayudaría a alguien que no tenía poder, ni riqueza, ni conexión con las familias reales. Daniel simplemente le dijo que el valor de una persona no se determina por su apellido ni por sus habilidades. Esas sencillas palabras comenzaron poco a poco a derribar los muros que Lyra había construido alrededor de su corazón. Durante sus viajes por planetas distantes, Daniel se percató de que Lyra conocía cosas sobre civilizaciones antiguas, que ni siquiera los científicos más avanzados comprendían. Ella podía leer símbolos antiguos, comprender lenguas olvidadas y recordar historias que se habían perdido durante miles de años. Daniel sintió curiosidad al darse cuenta de que había algo especial oculto en su pasado, pero Lyra no tenía ni idea de por qué esos recuerdos olvidados estaban en su mente. Mientras tanto, de vuelta en Soravia, los gobernantes comenzaron a indagar en registros antiguos tras descubrir información extraña sobre el linaje de Lyra. Encontraron archivos ocultos que revelaban que su familia estaba relacionada con la legendaria dinastía de las estrellas. Esta dinastía llegó a unificar cientos de planetas y a traer la paz a la galaxia antes de desaparecer repentinamente. Los gobernantes sintieron miedo porque la chica de la que se burlaban podría convertirse en la líder más grande de la historia. Los mismos alienígenas que se reían de Lyra ahora la consideraban peligrosa porque temían perder su poder. Enviaron espías por toda la galaxia para encontrarla antes de que pudiera descubrir la verdad sobre sí misma. Querían borrar su nombre de la historia antes de que nadie supiera quién era realmente. Pero ellos no sabían que Lyra ya no estaba sola. Daniel notó que extrañas naves los seguían por el espacio y comprendió que alguien los estaba cazando. Sabía que podía marcharse y salvarse, pero tomó una decisión que dejó a Lyra conmocionada. Le dijo que la protegería porque él así lo decidía, no porque nadie lo obligara. Por primera vez, Lyra sintió que a alguien realmente le importaba su existencia. A medida que su viaje continuaba, Lyra comenzó a transformarse, pasando de ser la chica asustada que todos rechazaban a convertirse en alguien más fuerte. Empezó a creer que tal vez su vida tenía un propósito, más allá del dolor que experimentaba. Pero a lo lejos, los enemigos preparaban su ataque porque sabían que el heredero olvidado había regresado. Y pronto, toda la galaxia descubriría por qué los humanos nunca fueron tan débiles como creían. Tras escapar de los enemigos que los perseguían, Daniel y Lyra llegaron a un antiguo planeta escondido muy lejos de las principales rutas galácticas. Este planeta fue olvidado por la mayoría de las civilizaciones, pero antiguas historias cuentan que los primeros gobernantes de la galaxia vivieron allí. Lyra sentía una extraña conexión con el lugar, como si ya hubiera estado allí antes aunque nunca lo había visitado. Daniel se dio cuenta de que se estaban acercando a la verdad sobre su misterioso pasado. En el interior de un antiguo templo, descubrieron una habitación secreta repleta de documentos antiguos y tecnología olvidada. Las paredes mostraban la historia de una poderosa familia que en su día protegió millones de planetas por toda la galaxia. Lyra se quedó atónita al ver símbolos que coincidían con los que había visto en sus sueños desde la infancia. Finalmente comprendió que sus recuerdos no eran aleatorios, eran fragmentos de su herencia perdida. Los registros antiguos revelaron que Lyra era la última integrante viva de la legendaria dinastía estelar. Sus antepasados crearon la paz entre diferentes razas alienígenas antes de desaparecer sin dejar explicación alguna. La galaxia creía que su linaje había desaparecido para siempre, pero Lyra era la prueba de que habían sobrevivido. Los gobernantes de Soravia habían ocultado esta verdad porque temían perder el control sobre la galaxia. Daniel observó cómo Lyra lidiaba con la nueva información,
pues ella nunca había deseado el poder ni un puesto en la realeza. Ella solo quería una vida normal donde la gente la aceptara y dejara de verla como un error. Pero ahora miles de millones de vidas estaban conectadas a ella, porque portaba la esperanza de toda una civilización. Daniel le recordó que ser un líder no se trataba de poder, sino de proteger a los demás. Mientras tanto, los gobernantes de Soravia se enteraron de que Lyra había descubierto el antiguo templo y sus secretos. Se desesperaron porque sabían que la galaxia la seguiría si la verdad salía a la luz. Enviaron a sus guerreros más fuertes para capturarla antes de que pudiera regresar y revelarlo todo. Su plan era sencillo: eliminar a la última heredera antes de que pudiera ascender al poder. Pero los gobernantes volvieron a cometer el mismo error al subestimar a la persona que estaba a su lado. Daniel no luchaba por un reino, dinero o fama. Luchaba por alguien que confiaba en él. Los ejércitos alienígenas creían que ningún ser humano podría desafiar jamás sus armas avanzadas y sus poderosos soldados. Estaban a punto de descubrir por qué los humanos habían sobrevivido durante siglos contra enemigos imposibles. Cuando las naves enemigas entraron en la atmósfera del planeta, Lyra miró a Daniel y comprendió algo importante. La persona que le fue entregada como parte de una broma cruel se convirtió en la primera persona que realmente creyó en ella. Ya no era la chica olvidada que estaba sola en un salón real. Era la última heredera de una dinastía, y la galaxia estaba a punto de presenciar su regreso. Las naves enemigas llegaron sobre el antiguo planeta, cubriendo el cielo con miles de poderosas máquinas de guerra. Los guerreros alienígenas creían haber ganado ya, porque solo vieron a un humano y a un heredero olvidado. Pensaban que Daniel huiría al ver acercarse a su enorme ejército. Pero Daniel permaneció al lado de Lyra sin miedo porque ya había tomado su decisión. Los comandantes alienígenas ordenaron a Lyra que se rindiera y regresara con ellos a Soravia. Le prometieron que la perdonarían si se olvidaba de la antigua dinastía y guardaba silencio. Lyra miró a los soldados que una vez quisieron controlarla y finalmente encontró su propio coraje. Les dijo que ya no era la niña indefensa a la que habían abandonado. Cuando comenzó la batalla, el enemigo esperaba que Daniel fuera un blanco fácil. Creían que los humanos eran demasiado débiles en comparación con los avanzados guerreros alienígenas y su poderosa tecnología. Pero Daniel utilizó su inteligencia, experiencia y valentía para luchar contra todo pronóstico. Los soldados se dieron cuenta poco a poco de que los humanos eran peligrosos porque nunca se rendían. Lyra observó cómo Daniel luchaba por ella incluso cuando tenía todos los motivos para marcharse. Por primera vez, comprendió que alguien la estaba protegiendo porque realmente se preocupaba por ella. La humana no deseaba un trono, riqueza ni poder derivados de su futura posición. Él solo quería que ella recuperara la libertad que le habían arrebatado durante años. Mientras la batalla continuaba, Lyra descubrió las habilidades ocultas de su antiguo linaje. La antigua tecnología que había dentro del templo respondió a su presencia y despertó después de miles de años. Los sistemas olvidados de la galaxia volvieron a funcionar bajo el mando del último heredero. Todos los que presenciaban la batalla se dieron cuenta de que la antigua dinastía había regresado de verdad. Las fuerzas enemigas se asustaron al comprender que habían cometido un terrible error. No solo atacaron a una joven alienígena, atacaron el símbolo de esperanza para miles de millones de personas. Intentaron destruir el futuro, pero en su lugar, crearon una leyenda. La misma persona de la que se habían reído ahora estaba plantada frente a ellos, con un ser humano a su lado. Tras finalizar la batalla, los mensajes se extendieron por todos los planetas de la galaxia. Todos se enteraron de que la heredera olvidada había regresado y que ya no estaba sola. El ser humano que recibió un regalo sin valor había protegido a la persona más importante de la historia. Pero el mayor desafío aún estaba por llegar, porque no todos los gobernantes aceptarían un nuevo futuro. Tras la gran batalla, la noticia del regreso de Lyra se extendió por todos los planetas de la galaxia. Las mismas personas que una vez se rieron de su nombre, ahora permanecían en silencio y la veían ascender.
Finalmente comprendieron que la chica a la que llamaban inútil era la última esperanza de su futuro. Pero Lyra no regresó para vengarse. Regresó para crear una galaxia mejor. Cuando Lyra llegó de nuevo a Soravia, miles de alienígenas se reunieron para ver a la heredera olvidada. Muchos esperaban que castigara a los gobernantes que destruyeron su vida y la trataron como si no valiera nada. En cambio, les dijo que la galaxia nunca cambiaría si el odio seguía controlándolos. Sus palabras sorprendieron a todos porque esperaban enfado, no perdón. Daniel permaneció al lado de Lyra mientras ella comenzaba a reconstruir la alianza rota entre los planetas. Él nunca se puso por encima de ella, ni intentó controlar sus decisiones como lo habían hecho otros líderes antes. Simplemente le recordó que un verdadero líder protege a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Gracias a Daniel, Lyra se hizo más fuerte y empezó a creer en sus propias capacidades. Planetas que habían sido enemigos durante cientos de años comenzaron a unirse lentamente a la nueva alianza de Lyra. Vieron que ella no intentaba convertirse en una gobernante que exigiera miedo y obediencia. Ella deseaba un futuro en el que cada especie tuviera voz y cada persona tuviera valor. Por primera vez en muchas generaciones, la galaxia comenzó a sentir de nuevo una verdadera esperanza. Pero no todos aceptaron los cambios que Lyra trajo al universo. Algunos gobernantes poderosos temían en secreto que su nueva alianza destruyera su control. Reunieron a sus ejércitos y urdieron un plan secreto para derrocarla. Creían que sin Lyra, el antiguo sistema podría volver a implementarse. Los enemigos vigilaban atentamente a Daniel porque sabían que él era la razón por la que Lyra había cambiado. Creían que al eliminar al ser humano, la joven reina volvería a sentirse débil y asustada, pero no comprendían el vínculo que los unía ni la fuerza que habían creado juntos. El ser humano que antes era visto como una broma, se había convertido en el mayor peligro para sus planes. Mientras la galaxia se encaminaba hacia otro conflicto, Lyra se preparó para el desafío final. Ya no era la mujer abandonada que permanecía sola en un salón real. Se había convertido en la líder de una nueva era, con millones de personas que creían en ella, y pronto toda la galaxia descubriría el verdadero poder de un humano y un heredero alienígena trabajando juntos. Los enemigos ocultos finalmente se rebelaron y lanzaron su ataque más poderoso contra la nueva alianza de Lyra. Miles de naves de guerra aparecieron desde el espacio profundo, listas para destruir todo lo que ella había construido. Muchos planetas sintieron miedo porque creían que los antiguos gobernantes eran demasiado poderosos para ser derrotados. Pero Lyra y Daniel se negaron a rendirse, porque demasiadas vidas dependían de ellos. Los comandantes enemigos rieron al ver al humano de pie junto a la futura reina. Creían que Daniel era solo un simple humano que no tenía ninguna posibilidad contra ejércitos alienígenas avanzados. Olvidaron que los humanos habían sobrevivido porque se enfrentaron a desafíos imposibles sin miedo. Daniel les demostró que el coraje podía ser más fuerte que cualquier arma en la galaxia. Mientras la batalla se extendía por las estrellas, todos los planetas observaban la lucha entre el viejo poder y la nueva esperanza. Lyra guiaba a su pueblo con sabiduría, mientras que Daniel protegía la primera línea con sus habilidades. Juntos, crearon una fuerza que no se basaba en el miedo, sino en la confianza y la unidad. Por primera vez, diferentes especies lucharon juntas bajo un mismo símbolo de esperanza. Durante la batalla final, el enemigo intentó destruir la tecnología ancestral vinculada al linaje de Lyra. Creían que al arrebatarle su poder se acabaría para siempre el regreso de la dinastía estelar. Pero Lyra descubrió que su verdadera fuerza no estaba oculta dentro de las antiguas máquinas. Su mayor poder provenía de las personas que creían en ella. Las fuerzas enemigas comenzaron a perder terreno lentamente porque no podían comprender el vínculo entre humanos y extraterrestres. Habían pasado siglos controlando a los demás mediante el miedo, pero nunca comprendieron la lealtad. Daniel y Lyra demostraron que una galaxia unida era más fuerte que cualquier imperio individual. Los mismos gobernantes que se habían burlado de ellos, ahora veían caer a sus propios ejércitos.
Cuando el último líder enemigo se enfrentó a Lyra, esperaba que ella mostrara ira y sed de venganza. En cambio, le ofreció la oportunidad de ayudar a construir el futuro en lugar de destruirlo. Su misericordia sorprendió a todos porque el verdadero poder no consiste en derrotar a los demás. El verdadero poder consistía en elegir qué tipo de futuro tendría la galaxia. Tras el fin de la batalla, miles de millones de seres en todo el universo celebraron el nuevo comienzo. Lyra ya no era conocida como la chica olvidada que fue entregada como una broma. Se convirtió en la líder que unió mundos y cambió la historia de la galaxia para siempre. Y a su lado estaba el humano que vio a una reina cuando todos los demás no vieron nada. Transcurrieron muchos años tras la Gran Guerra, y la galaxia entró en una nueva era de paz y unidad. El nombre de Lyra ya no estaba asociado con la debilidad, el rechazo o una broma cruel. Todos los planetas la recuerdan como la mujer que cambió el futuro de miles de millones de vidas. Se convirtió en el símbolo de esperanza que unió a diferentes especies. Lyra creó una nueva dinastía galáctica, donde cada criatura tenía derecho a vivir con respeto. Se aseguró de que ningún niño, ninguna familia, ni ninguna persona olvidada sufriera como ella sufrió. La gente la quería porque gobernaba con bondad en lugar de con miedo. Se convirtió en la líder que la vieja galaxia jamás creyó que pudiera existir. Daniel permaneció al lado de Lyra en cada desafío y en cada nueva aventura. Nunca quiso un título real, ni un lugar por encima de los demás en el nuevo imperio. Se le recuerda como el ser humano que cambió la historia al mostrar compasión. La galaxia finalmente comprendió que los humanos eran poderosos gracias a sus corazones. Años más tarde, los hijos de Lyra y Daniel se convirtieron en la primera generación de una nueva era. Portaba tanto herencia humana como alienígena, conectando dos mundos diferentes para siempre. Su familia llegó a ser conocida como el origen de la mayor dinastía en la historia galáctica. Las generaciones futuras contaron historias sobre el humano que salvó a una reina olvidada. Los gobernantes que una vez se rieron de Lyra, ahora solo eran recordados como un error del pasado. Habían intentado humillarla, pero accidentalmente le dieron la oportunidad de levantarse. Querían doblegar a una mujer indefensa, pero crearon a la madre de una galaxia. Su mejor broma se convirtió en la mayor leyenda jamás contada. En todo el universo, jóvenes alienígenas conocieron la historia de Lyra y Daniel. Aprendieron que el verdadero valor nunca lo deciden el poder, la riqueza o el apellido. Aprendieron que un acto de bondad podía cambiar el destino de civilizaciones enteras. Y recordaron que incluso la esperanza más pequeña podía convertirse en algo poderoso. La galaxia le entregó a Lyra a un humano como una broma cruel, y no esperaba nada de ella. Pero aquella persona vio su verdadero valor cuando todos los demás apartaron la mirada. Juntos, construyeron un futuro donde humanos y alienígenas permanecían unidos como uno solo. Porque a veces la persona que todos rechazan se convierte en la que cambia el universo entero.